libre. Y lo que le encargo, bueno, les doy las buenas tardes que inició la grabación. Lo que le encargo es que la única que me mandó la presentación de la semana pasada fue el grupo de la Anaí, ¿ya? Entonces el resto de los grupos no me mandó la presentación y yo necesito esa presentación porque esa presentación que ustedes hicieron la quiero agregar a esta, a la que tengo yo, con los datos que ustedes mismos hicieron. Y después de eso les puedo mandar el Power, porque la idea es que esas presentaciones que ustedes hicieron, que en verdad estuvieron muy buenas, agregarla a mi PowerPoint para que en el fondo también esa información forma parte de ella. Así que le encargo al grupo de Santiago y al otro grupo de Antofagasta, creo que uno era el de Daniel Salina y el otro era el Sebastián Espejo, creo que era el otro grupo, porque el único que me lo mandó fue la Anaí. Así que le encargo que me manden la presentación por correo electrónico, por favor. O si no, no les voy a cobrar las décimas extra. Así de firme voy a hacer. No hay décimas si no me mandan el PowerPoint. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que tengo que hablar, quiero escucharlo a ustedes, así como cuando hablamos de inspección estructural, como que lo primero que se les debe venir a la cabeza es la evaluación de la postura, ¿no? Se les debe venir a eso a la cabeza. Entonces la pregunta del millón es como, a partir de, ¿han hecho alguna vez una evaluación postural? ¿Han parado a alguien al frente ahí, lo han visto y han dicho, mira, este tiene escoliosis, este tiene el pie plano? ¿Han hecho esa actividad vivencial de evaluar a alguien posturalmente? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, los de la ISCA sí hay en Santiago. ¿Y la gente de acá de Antofa? ¿Han hecho alguna vez una evaluación postural de alguien? ¿Anaí? Sí, hicimos algo con la profesora Giselle. Hicieron algo con la profesora Giselle, ya. Voy a escuchar primero a la ISCA de Santiago ahí. ISCA, ¿qué hicieron ustedes en Santiago que se asimiló o se pareció a una evaluación postural? ¿Qué hicieron? A nosotros nos hicieron parar en el frente de un espejo. ¿Ya? Sí, y nos hicieron también con eso, ¿cómo? Es que no me sé cómo le dicen aquí aquí, eso que se tira como una plomada. Eso, una plomada. ¿Y el espejo tenía unas líneas o el espejo era así liso? No, tenía línea, era un espejo como cuadriculado. O sea, tenía todo. Ya, entonces pararon a alguien en ese espejo y tiraron una plomada y evaluaron. ¿Y qué evaluaron de la postura? Así que, ¿qué hicieron o en qué le dieron hincapié de las cosas que tú te acuerdas? Es que en sí, ahí nos hicieron parar, bueno, en ese caso éramos solo la Nicole y yo, y nos hicieron parar y nos estuvimos viendo, o sea, nos enseñaron que en el espejo teníamos que ver como los ángulos ver si los hombros están rectos, si no hay alguna desviación. En la plomada nos hicieron ver desviaciones en sí. Ya. Si no teníamos los hombros tirados adelante y eso. Sí, visualizaron ciertas cosas. ¿Y la evaluaron solamente en una vista anterior o también las colocaron lateral y posterior? O sea, sí, nos hicieron de frontal y sagital. De frontal y de sagital, ya. Y de frontal tanto anteriormente como posteriormente. Sí. Ya. Y después de esa evaluación que ustedes hicieron mirar, ¿le hicieron hacer un informe o entregar alguna tarea? No. ¿O fue solamente ahí en la actividad presencial? Solo en la actividad presencial. Ya, solamente en la actividad presencial. Bueno. Paola, ahora la escucho a usted. ¿Qué es lo que hicieron ustedes en esa actividad con la profesora Giselle? Bueno, en el caso cuando estuvimos con la profesora Giselle, no nos pusieron al frente del espejo, sino que era en pareja en ese caso. Y sí, muy parecido a lo que hice la ISCA. Miramos que si la nivelación de los hombros, si no había una desviación en columna. ¿Y vieron las mismas vistas? ¿La vieron tanto de una vista lateral como en un plano sagital y la vieron en un plano frontal con una vista anterior? Sí. Y también nos dieron como una hojita que había como que anotar si anotábamos alguna anomalía o algo así, pero no había que entregar una tarea ni nada, sino que había como que escribirlo y anotarlo. Ya, y le dieron como una lista, como un set list para un poco guiarse. Sí, exacto. Ya. ¿Tienen esa, no sé si tendrán ese set list y me lo podrían compartir para ver qué es lo que más o menos hicieron y así poder yo ver qué es lo que hicieron y qué es lo que yo les voy a enseñar en torno a esto?
Paola, y después, si encuentras esa lista, mándamela a través de la Anaíto, mándamela al correo electrónico para verla, pero más que nada, no porque la quiera, más que nada para saber qué es lo que hicieron y así un poco después comentar lo que yo les voy a enseñar. La primera actividad práctica que van a tener en esta asignatura, asincrónica, porque en verdad vamos a hacerla, bueno, nos vamos a ver de manera presencial y yo les voy a enseñar algunas cosas sobre esto, pero y de hecho yo quizás voy a intentar ahí para los chicos de Santiago grabar esa clase presencial con alguna videocámara y después un poco que lo vean, pero la primera actividad asincrónica, así con nota, va a ser una evaluación postural. En grupo van a tener que evaluar posturalmente a 2 personas o a 1 persona y van a tener que concluir algunas cosas de esa evaluación postural. Entonces, pero quiero que les quede algo de diferencia. Cuando hablamos de inspección estructural, no solamente es la evaluación postural. La inspección estructural es lo que nosotros vemos en el paciente, es lo que nosotros podemos visualizar en el paciente, porque, mira, acá yo le hago la pregunta. Cuando en el ítem anterior, que era la anamnesis, la entrevista, ¿nosotros qué vamos a ver en el paciente? ¿Vamos a ver signos o vamos a definir signos o vamos a definir síntomas? Cuando el paciente está contando lo que le pasa, ¿qué es lo que nosotros al fin y al cabo vamos a terminar anotando en nuestra ficha kinésica? ¿Síntomas o signos? Principalmente. Cuando hacemos la anamnesis, los síntomas, ¿cierto? Cuando uno hace la anamnesis, uno está más enfocado en los síntomas del paciente. En tanto, en una inspección estructural, uno está más pendiente de los signos, porque los signos son lo que se ve, lo que se visualiza. Entonces, la inspección estructural, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, como cuál es el ideal de esta examinación, en este ítem de la evaluación, qué son las cosas que hay que tener en cuenta como para ayudarse y para no equivocarse. Lo primero es que hay que evitar el uso de las batas. En algunas clínicas usan como batas y al paciente lo evaluamos posturalmente con una bata puesta. No va a servir porque al fin y al cabo nosotros necesitamos ojalá ver la piel, ver los contornos de los huesos, o sea, ver los contornos de los huesos marcados en la piel, como los procesos espinosos o algunos reparos óseos del hombro, de las rodillas. Entonces una bata obviamente no nos va a permitir poder hacer una visualización correcta de la estructura, así que hay que evitarla. En lo posible ojalá que hay que evitarla. En el caso de los hombres, bueno, en el caso acá ya no es, antes pasaba solamente con los hombres, pero no, acá tanto los hombres como las mujeres, acá yo lo voy a cambiar de hecho, porque antes era como los hombres, no, se debe nomás, no es un tema de sexo. Se debe evitar en verdad tener un comportamiento excesivamente humilde, es decir, porque, a ver, nosotros vamos a evaluar a alguien y le vamos a pedir a alguien que se saque la ropa. O sea, la evaluación postural es una evaluación donde el paciente se tiene que retirar la ropa para poder observarlo, y en el caso de que si la paciente fuera mujer, lo más probable es que debería quedar en sostenes y con algún, no en calzones, pero principalmente quizás unas calzas, algo apretado, yo me imagino unas calzas cortas, y quizás arriba puede ser un traje de baño o podría ser quizás los sostenes. Y en el caso del hombre, el hombre debería quedarse en calzoncillo o debería quedarse solamente con short, sin calceta ni nada de eso. Entonces, en verdad, el hombre queda, en verdad, tanto el hombre como la mujer que va a ser evaluada queda un poco expuesta. Así que hay que tener un comportamiento que no debe ser excesivamente humilde, es decir, al paciente tampoco hay que ser muy excesivamente empático con su situación en torno a este ítem, sino que de alguna manera el paciente... ¿Por qué? Porque hay pacientes que son muy modestos, hay pacientes que no nos van a respetar como profesionales, decir, no, es que yo no me quiero hacer esto porque en verdad no quiero mostrar mis manchas en la piel, o yo estoy muy gordo y no quiero que usted me vea. No, hay que hacerle entender al paciente que acá no tiene nada que ver con lo estético, no tiene nada que ver con cómo usted se sienta. Obviamente la situación, el paciente siempre va a ser el dueño de la situación, pero hay que intentar un poco sacar al paciente de los contextos emocionales que puedan tener y hacerle explicar que esto es un ítem de la evaluación y que es un ítem importante porque va a permitirme poder descubrir principalmente signos del paciente. Entonces se cree un poco que la terapeuta mujer puede manejar mejor al paciente que el hombre, porque un kine hombre atendiendo a una mujer en base a las características que lleva este ítem de la evaluación, quizás se le hace más difícil. En tanto la mujer, tanto en el contexto de hombre como en el contexto de una mujer, se le va a hacer quizás más sencillo solicitarle que se saque la ropa para poder verlo.
Y lo otro es que ojalá usted no tenga una política de puertas cerradas o que no trabaje usted solo con el paciente. ¿Por qué? Porque al final estas situaciones de evaluaciones posturales a veces se tornan con un doble sentido y puede haber un paciente malintencionado que lo pueda de alguna manera quizá acusar, no es que él me sacó fotos y esas fotos las publicó en la web. Hoy en día en el jardín de Dios hay de todo, entonces hay que cuidarse respecto a ese tipo de cosas más legales, ¿ya? Entonces, principalmente, el ambiente ideal para una examinación es principalmente un ambiente relativamente tibio, ¿ya? Con una buena iluminación, ¿ya? Hay un tema con el tema de evaluar con o sin zapatos. ¿Ustedes qué lo harían? ¿Evaluarían con zapatos o sin zapatos una evaluación postural? Sin zapatos, porque a veces los zapatos llevan como con plataforma y no se le puede evaluar bien. ¿Y si el zapato es la causa del problema? ¿Lo evalúan con zapatos? A veces el zapato igual es clave porque tiene la pisada marcada y ahí uno va notando. Ya, pero ya, yo entiendo a la Isca que decía, bueno, el zapato puede tener taco, puede ser de distintas formas, entonces obviamente hay que retirarlo, hay que ver el pie de manera normal, pero si el problema es debido al uso del zapato, deberíamos quizás ver al paciente con zapato. Entonces, eso un poco ahí lo tiene que determinar usted en base al contexto de lo que contó el paciente. Si usted cree que el zapato es el culpable de la lesión del paciente, yo evaluaría al paciente con zapato. Por ejemplo, si el paciente tiene los pies pronados y quizás la zapatilla tiene algo que ver con ese pie pronado, yo la haría ver con los pies pronados, la evaluación la haría con zapato y sin zapato. Entonces, ¿cuándo se usa zapato? Cuando usted crea que el zapato que utiliza el paciente, por ejemplo, un trabajador que utiliza un bototo y tiene problema en el pie, porque claro, si yo tengo problema en el hombro, el zapato da lo mismo, pero si yo tengo, por ejemplo, un problema en el tobillo y ese problema del tobillo está generado porque yo uso bototo, porque soy guardia de seguridad y paso muchas horas de pie, etcétera, etcétera, obviamente habría que hacer la evaluación con zapatos. Así que en ese contexto, la mayoría de las veces son sin zapatos, sin calceta, para poder ver la estructura completa, pero en el caso que lo amerite, cuando usted crea que el zapato puede ser la causa del problema, evalúenlo con zapato. Ya que principal, y obviamente con trastornos que estén asociados a extremidad inferior. Los pies, cuando uno los posiciona, ojalá los pies deben tener el mismo ángulo y hay que tener ojo con la rotación interna. Cuando los pies están rotados muy internamente, por ejemplo, la pierna derecha está muy rotada internamente y la izquierda no está rotada internamente, usted puede creer que una pierna es más larga que la otra, por solamente una cosa de percepción visual. Entonces hay que tener ojo con las rotaciones, particularmente cuando una rotación está muy marcada en comparación con la pierna contralateral. Ojalá el paciente hay que tenerlo frente a un espejo. Por eso que de hecho existen estos espejos con esas líneas cuadriculadas que marcan un poco la ubicación de las zonas corporales en el espacio, pero ojalá que el paciente se pueda ver, porque una cosa es decirle, oiga, usted está chueco, usted tiene una mala postura, usted tiene hipercifosis, tiene escoliosis, y otra cosa es que él se vea. Entonces es súper importante, el espejo es una forma de retroalimentación para el paciente, es una forma de poder visualizarse. Entonces, ojalá tenerlo frente al espejo mientras lo esté evaluando. Si no, otra alternativa es sacarle una foto y después mostrársela para que él se dé cuenta de las alteraciones posturales que podría tener. Así puede observar su propia postura y equilibrio y así puede ver lo que usted está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver en una inspección global? Yo les decía recién, una evaluación postural no la deben entender como que es la inspección estructural. La inspección estructural se divide en dos. Se divide en una inspección global, que es la postural, pero también se divide en una B, que sería una inspección local. Esta es la A, acá me equivoqué. Inspección global o postura general. Inspección global. Inspección global o postura general. Y esta no es la... Esta es la A todavía. Después la reina... Yo creo que todavía no sé si le sube el power, sí, todavía no. Viñeta. Y esta parte en el A. Y esta es la B. Ya. Entonces, la inspección estructural no es la evaluación postural, eso hay que tenerlo claro. La inspección estructural se divide en dos. En una que es la global,
o la postural, o la evaluación postural, o la postura general, y después hay una inspección local, que tiene que ver con lo que usted va a ver solamente de dónde está la lesión. Por ejemplo, le llega un paciente con un esguince de rodilla, entonces usted va a evaluarlo globalmente, ver si tiene valgo, paro de rodilla, pie pronado, rotado interno, externamente, si apoya el pie, no apoya el pie, todo lo que tenga que ver de la evaluación postural en torno a ese esguince de la rodilla. Eso sería una inspección global, pero luego la inspección local sería lo que tiene la rodilla en sí. Bueno, si la rodilla, cómo está la piel, cómo está el trofismo muscular, cómo está, si hay presencia o no de hematoma, si hay presencia o no uso de órtesis, o cómo está la cicatriz. Eso sería local. La inspección local es la inspección solamente de la articulación afectada y la inspección global es la inspección del cuerpo completo, que es lo que llamamos evaluación postural. Entonces, en esa inspección que es global, o en esta evaluación postural, yo acá de hecho me colocaría evaluación postural, uno debe fijarse en varias cosas. Uno, en el bienestar físico, ver si el paciente está sano o está enfermo, porque un paciente que está enfermo tiene características de enfermo, está como decaído, tiene fiebre, quizás puede tener una coloración de piel media cianótica, se ve cabizbajo. El paciente que está enfermo se nota cabizbajo, que no todos los pacientes que tienen lesiones musculares están enfermos. De hecho, yo estoy con una fractura en la espalda y no me veo enfermo, entonces hay que entender eso. Un enfermo es aquella persona que está como con estos síntomas de que si está resfriado, le duele la panza, una enfermedad, ¿ya? No todos los pacientes que nosotros vemos desde un punto de vista traumatológico van a estar enfermos. Pueden tener dolor, pero no necesariamente estar enfermos. Lo otro es fijarse si los pacientes son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo en una mirada rápida, porque eso en verdad, si lo quisiéramos hacer de forma cuantificable, tendríamos que medirle la masa corporal y después hacerle un análisis antropométrico, algo que dentro de esta evaluación está fuera de contexto. A simple vista, ¿usted cómo cree que es el paciente? ¿Ectomórfico, mesomórfico o endomórfico? Pero algo que usted debería determinar, principalmente porque se entiende de que la cantidad de masa grasa, de masa ósea y de masa muscular que tiene ese paciente en su composición. Y en verdad no es tan difícil de poder visualizarlo, ¿no? Lo otro es ver cómo están las curvaturas de la columna, cómo está la lordosis, cómo está la cifosis, cómo está la lordosis lumbar, y principalmente poder determinar si están aumentadas, disminuidas o normales. Si hay un aumento de la lordosis, eso se va a llamar hiperlordosis. Si hay un aumento de la cifosis, se va a llamar hipercifosis. Y si hay una disminución de la lordosis, se llama rectificación, porque no existe la hipolordosis, sino que se llama rectificación de columna cervical y rectificación de columna lumbar. Y en el caso de una cifosis torácica, bueno, sería también rectificación torácica. Bueno, después en la piel, nosotros deberíamos ver en la piel si hay presencia de deformidades, hinchazón o atrofia. Luego tendríamos que ver cómo están los músculos, en ese estado muscular deberíamos ver si hay cómo está la hipertonía, cómo está la hipertrofia, si es que está hipotónico o si hay atrofia muscular. ¿Ya? Y que eso también es observable a simple vista de manera cualitativa. Después deberíamos ver cuál es la proyección de la cabeza, porque la mayoría de las veces los pacientes que tienen alteración en el cuello, por ejemplo, tienen anteposición de la cabeza sobre el cuello. Entonces, ¿cuál es la proyección de la cabeza? ¿Está inclinada, no está inclinada, está anterior, posterior, etcétera? ¿Cuál es el nivel de la cabeza y los hombros? Principalmente esto mirado desde una línea horizontal, si los hombros están inclinados, la cabeza está inclinada. ¿Cuál es la proyección de los hombros? Los hombros también pueden estar anteproyectados o retroproyectados. ¿Cuál es el nivel pélvico? Un poco para saber si hay algún desequilibrio a nivel de la pelvis. ¿Cuál es la longitud de las piernas? Teniendo claro que la rotación interna de las piernas puede generar una visualización alterada de esa longitud. ¿Y cuál es la posición del pie? Si está pronado, está supinado, está rotado interno o externo. Entonces, eso usted debería observar de manera general en una evaluación postural o en esto que se llama inspección global. Pero si nosotros lo vemos en el detalle, en la vista anterior nosotros deberíamos darnos cuenta de estas cosas, en la vista posterior nos deberíamos dar cuenta de esta otra lista de cosas, y en la vista lateral esta otra lista de cosas. Entonces, lo voy a leer nomás, porque después les voy a mostrar una evaluación postural de algún grupo anterior. Entonces, en la vista anterior, nosotros deberíamos fijarnos en la posición de la cabeza y cuello, y cuando hablamos de la posición de la cabeza y cuello, está en base a 3 líneas. Una línea ocular, que es la línea de los ojos, una línea transversal que hay en los ojos, una línea auditiva, que es una línea transversal a nivel de los oídos, y una línea oclusal, que es una línea horizontal a nivel de la boca.
vemos esas tres líneas y vemos cómo están esas tres líneas en relación, y así podemos saber si la cabeza está inclinada o no. ¿Cuál es la disposición de las extremidades superiores? Las extremidades superiores están en esta posición de descanso, está mirando, porque en verdad nosotros la posición de reposo no es la anatómica, nadie cuando descansa deja las palmas hacia adelante, las palmas deberían estar mirando hacia el tronco. Entonces podemos determinar si el paciente está rotado superiormente o la extremidad superior externamente o internamente, dependiendo de la posición que llevan las palmas. Entonces cuando las palmas están mirando hacia atrás, significa que la extremidad superior está rotada interno, y cuando está mirando las palmas hacia adelante, significa que el sujeto está rotado externo, porque en posición de reposo, la palma debería mirar hacia medial, que se le llama biomecánicamente posición fundamental. La posición de los pezones, eso también marca una línea, y entonces esa línea horizontal también puede determinar si existen inclinaciones a nivel del tórax o del tronco superior. El triángulo de la talla, que es el triángulo que forma la cara lateral del tronco con los bordes mediales del hombro, o sea, perdón, del brazo y el antebrazo, eso se llama el triángulo de la talla. Entonces, si el triángulo de la talla está aumentado o disminuido, marca la posición del brazo, si es que el codo está en valgo, en varo, debido a una rotación interna o externa. Entonces, eso principalmente se visualiza si es que el triángulo de la talla está aumentado o disminuido. Vuelvo a repetir, el triángulo de la talla es el triángulo que se forma entre la cara lateral del tronco y los bordes mediales del brazo y el antebrazo. Entonces, dependiendo cómo esté el tamaño del triángulo de la talla, uno puede determinar la posición de la extremidad superior. Otra línea horizontal de referencia es el punto fijo del ombligo, y ahí podemos ver si la pelvis está inclinada o no. El nivel pélvico a través de las cresta ilíaca, cuál es la disposición de la extremidad inferior, está rotada interna, externa, están en flexión, están en extensión, cualquier disposición que puedan tener las extremidades inferiores. ¿Cuál es la posición de las rodillas, valgo, varo, o normal? ¿Y cuál es la posición y el apoyo de los pies? Está el pie pronado, normal, supinado, y hay todo apoyo de los dedos, no hay apoyo de los dedos, de los ortejos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que habría que fijarse en una vista anterior. Me imagino que más o menos lo entienden, pero vamos a mostrar una imagen de algún trabajo anterior, y ustedes me van a decir ahí si es que ven algo o no ven nada. Profe, consulta, cuando usted dijo que las palmas estaban hacia atrás, ¿hacia dónde estaba rotada? Interno. Se podría decir que la extremidad superior está rotada interna. Recuerden, eso sí, que lo que yo estoy determinando en la evaluación postural, yo lo debo confirmar más adelante con los otros ítems. Principalmente, ya yo puedo decir, el sujeto tiene las palmas hacia atrás, yo digo, tiene el brazo rotado internamente. Yo después esa rotación interna la tengo que evaluar en la movilización pasiva. Si es que el tipo tiene más movilización interna o tiene más rotación externa. Principalmente un paciente que tenga la palma hacia atrás significa que está rotado interno. Entonces debería tener poca rotación interna porque ya está en esa posición. Debería tener mucha rotación externa porque es lo que hacia donde el otro lado que puede moverse. Pero ese ítem yo la voy a tener que confirmar. Esa idea hipotética de diagnóstico yo la tengo que confirmar a través de los otros ítems que siguen después. Porque, por ejemplo, yo puedo ver a alguien y decir, oye, parece que está atrofiado muscularmente, como que se ve flaquito, ¿no? Como que le falta músculo. Pero después le evalúo la fuerza muscular y tiene 5. Entonces, al fin y al cabo, son hipótesis nomás. Yo las tengo que corroborar más con los ítems que siguen más adelante. Por ejemplo, yo lo veo con unas rodillas que están flectadas. Entonces digo, tiene la rodilla flectada, lo más probable es que tiene los isquiotibiales cortos. Y claro, pero después yo tengo que ir a evaluar los isquiotibiales y ver si realmente están cortos. Entonces les voy a mostrar unos casos clínicos. ¿Quién estaba más chueco de todo esto? Armando, Diego, Javiera Barriga. A ver, vamos a ver el caso clínico de la Javiera. Esto bien nació, he hecho una evaluación postural. Está cargando. Se le hizo la Magdalena, la Estefan, la Kimberly y la Romina. A ver, veamos qué le salió. No, acá está, pero... ya, veamos por qué vino esta chica. Yo le voy a leer ahí el antecedente. Dice... Veamos el caso clínico que lo hicieron un paciente que alguna vez llevaba ahí a la universidad. Dice, Javiera Garriga Jiménez, femenino, 22 años, sin hijo, universitaria.
sin diagnóstico médico. Me duele principalmente la cara lateral de la rodilla derecha y el gemelo y la zona popltea derecha. El dolor de leva 7 de 8, así que me duele harto. Tiene molestia en la rodilla derecha, dificultad para hacer sus actividades diarias. Paciente relata que en el mes de febrero sufre caída golpeándose ambas rodillas, se levanta y continúa caminando con poca molestia. Luego de 2 días empieza la inflamación y dolor en la rodilla derecha. No busca apoyo médico inmediato, a la fecha consulta con kinesiólogo. Relata que el dolor se presenta al despertar en las mañanas con inflamación de la rodilla derecha. Además hay dolor a la palpación y dolor a la rotación externa y flexión de la rodilla. Eso para que un poco es lo que contó el paciente. Además cuenta que suele caerse con frecuencia, unas 2 veces al mes, y que presenta además subluxación de la cadera. La cadera se le sale del lado derecho, se cae frecuentemente, es decir, no tiene estabilidad, y le duele a la palpación y rotación externa de la rodilla. Tiene diabetes, tiene hipertensión, no sufre de la tiroides, tiene un bypass cardíaco, y además tiene artritis. Hábitos: consume alcohol el fin de semana, consume tabaco, no consume anticonceptivos de medicamento, no hace actividad física, no tiene cirugía, ni hipertensión, ni tiroides, ni diabetes, pero sí tiene un soplo cardíaco no tratado, ¿no? Una paciente enferma. Bueno, ya está la inspección. Está mal la foto, no es buena foto esta, yo la voy a explicar después por qué es una buena foto, pero enfoquémonos en esta imagen, nos vamos a enfocar en esta, que esta es como esta es la que mejor ustedes pueden ver. Vamos a nueva diapositiva. Vamos a cerrar esto. ¿Esa va a ser una? ¿Qué anima? Ah, la Katy era una alumna, parece. Katy Barriga. Sí, parece que era una alumna. Vamos a usar esta ahora. Vamos a quedar con estas dos. La que le dolía era la derecha, ¿ya? Entonces vamos a usar la vista anterior. Principalmente la vista anterior, en las extremidades tenían que fijarse orientación de las piernas, posición de la rodilla, posición del pie. Entonces esto yo lo voy a agrandar y ustedes me comentan. ¿Ven la imagen ahora grande, cierto? ¿Y me siguen escuchando? Sí, profe. Ya, entonces a ella le dolía la pierna derecha porque se había caído. ¿Qué cosas ven ustedes? No es la mejor foto porque la foto está tomada inclinada, pero es nomás lo que hay. Entonces, ¿qué ven ustedes en esta inspección de la extremidad inferior? Porque no vemos nada para arriba. ¿Qué podrían ustedes ver y decir, oye, profe, ¿sabe qué? Tiene esto otro, en torno a lo que yo les mostré. Orientación de la extremidad inferior, posición de la rodilla, posición del pie, musculatura, lo que ustedes me digan. ¿Qué ven en estas rodillas? ¿Hay algo? No me tienen que decir lo que ven alterado, no lo normal, solamente las alteraciones que puedan ver. ¿Qué alteración ven en esta extremidad inferior? Así que ustedes digan, ¿estoy seguro que esto se ve? Yo veo los pies como para adentro. ¿Y ahí cómo se llaman los pies para adentro? Se me olvidó el nombre, le iba a decir. Alguien que lo ayude ahí. ¿Cómo se llaman los pies para adentro? En pronación. Ya. ¿Y están seguros que está pronado? ¿Ustedes así lo ven? ¿Ven que los pies están pronados? De hecho, se le ven los tobillos un poquito así como... Sí, El pie izquierdo se ve como para adentro, en pronación. Ya, espérenme. Ven los pies pronados, eso sí, ven los dos pies pronados. ¿Cuál de los dos pies está más pronado que el otro? Porque hay uno que se ve más pronado que el otro. El izquierdo. Izquierdo, profe. El izquierdo. Pero no tiene nada que ver con el caso, porque a ella le duele la pierna derecha, y la pierna derecha le duele, la rodilla derecha le duele porque se cayó. Entonces, no hay mucha relación entre el pie pronado izquierdo, mayormente, con la rodilla derecha. Entonces, los dos pies pronados, pero más pronado el lado izquierdo. Perfecto. ¿Algo más que me quieran decir que ven? ¿Que ven ustedes ahí en estas piernas? Si le tuvieran que colocar una nota a la musculatura, ¿cómo están los cuádriceps? ¿Cómo están los gemelos? Se ve como más flaquita la pierna derecha, lo encuentro yo. Nah, pero eso no se nota mucho. Pero la musculatura, ¿ustedes creen que la musculatura está buena? ¿Sí son piernas musculosas o son piernas medias caídas? Plácida. Caídas. Están caídas las piernas.
Ya, entonces hay que colocarle a los músculos. ¿Cuál músculo usted encuentra que está más atrofiado? De la musculatura que está más atrofiada en estas extremidades inferiores. Derecha, profe. Sí, pero ¿qué músculo? ¿Cuál de los músculos está más, que usted encuentra que está más atrofiado? De todos los que hay en la pierna. ¿Tibial anterior? Nah, demasiado específico, no podrían ser tan exactos. Porque son los grupos musculares grandes nomás de los cuales nosotros podríamos decir quién está más inhibido que el otro. Pero ¿qué músculo, por ejemplo, los gemelos, ¿tiene gemelo la señorita? ¿O no tiene gemelo? ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene gemelo? Si yo le hago la pregunta. ¿Tiene o no tiene? Gemelos. ¿Sí o no? No, profe. No, ¿cómo no tiene? Sí, sí los tiene. Sí tiene. Si tiene los gemelos, de hecho los tiene ahí marcados. No hay, en verdad los gemelos está relativamente bien. Pero ¿y el cuádriceps? ¿Tiene el cuádriceps marcado? ¿Se le nota que tiene musculatura en el cuádriceps? No. No. De hecho, esta señorita, yo me acuerdo muy bien de ella era media obesa. O sea, era media obesa, porque no era completamente... tenía sobrepeso, no era obesa, para que quede claro. ¿Ya? Por lo tanto, y ella decía en la historia que era sedentaria. Cuando yo digo un poco ver el trofismo muscular, los gemelos se ven ahí medio, un poquito gorditos en lo que es el vientre. Entonces, el trofismo en verdad de los gemelos está bien. Cuando el compañero decía el tibial anterior, no, tenéis que tener el ojo muy biónico para poder ver cómo está el trofismo del tibial anterior, porque el tibial anterior es un músculo muy pequeño. Es como si yo le dijera, ¿saben qué, chiquillo? El extensor del alus derecho está atrofiado. No pueden decir un músculo tan pequeño, no pueden especificarlo a través de solamente de algo que ustedes están viendo. Pero entonces los gemelos se ven relativamente bien con cierto trofismo, quizás habría que colocarle una nota ahí del 1 al 10, una nota de trofismo, pero los cuádriceps se notan que no están, pues no hay una más, no se nota, por ejemplo, el vasto lateral en comparación con el medial y quizás con el recto anterior. Entonces ahí hay una atrofia. Entonces, dos cosas que se ven muy bien en estas extremidades inferiores, evaluándola, es que los pies están pronados, principalmente el izquierdo está pronado mayormente que el derecho, y principalmente el trofismo en el cuádriceps está bajo, ¿ya? No está atrofiado completamente, pero no hay un trofismo de los más correctos que debería haber. Y lo otro, quiero ver si son capaces de ver, a ver si pueden ver algo acá, en la rodilla izquierda en comparación con la derecha, en lo que principalmente es la fosa poplitea. ¿Ven algo de diferente entre esta pierna y esta otra? Una está como más arriba que la otra. Sí, pero eso puede ser por la foto. Pero, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál fémur está más rotado interno? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. La fosa, la línea poplitea y esos dos pliegues popliteos hacen notar principalmente una cosa, de que el fémur está rotado interno y que la tibia está rotada externo. Se le nota mucho. Si ustedes lo ven bien, se nota que la tibia está rotado externamente y que el fémur izquierdo está rotado internamente, porque la posición de la zona poplitea es rara, es como que la línea estuviera oblicua y estuviera rotado interno. Ahí esa pierna izquierda está rotado interno. Y de hecho, si ahora la están mirando mejor, el fémur rotado interno, la tibia rotada externa, ¿cómo compensa el pie? Con una pronación. Y de hecho, en la posición de la tibia y la fíbula en relación al talo, está bien ahí rara la posición. Es como que la carga de la tibia cae en un lugar, en la pronación, en vez de la cara lateral del pie. Y esto es la pierna izquierda. De hecho, acá se nota, la pierna izquierda, se nota que está como... Bueno, acá se nota mucho más posteriormente que anteriormente. Ya, entonces eso sería una inspección global. No se le ve mucho a la chica, pero lo que usted principalmente... Acá obviamente hay que afinar el ojo. Y en algo que concordamos, que por lo menos ven los pies pronados. Y eso está muy bien. Entonces, una inspección local de la rodilla sería verlo de esta forma. Entonces, bueno, hay un edema en la cara anterolateral de manera bilateral en la rodilla y un edema bilateralmente que podría ser una bursitis. No hay hematoma, le pusieron los chiquillos, pero sí hay una cicatriz
en la parte lateral. Entonces, cuando uno hace una inspección local, coloca principalmente si hay edema, si hay hematoma, si hay cicatriz. Y eso es un poco lo que describieron los chicos. ¿No? Esto ya pasa a palpación. Vamos a ver si el otro paciente que hay. Que hicieron no guardar. Casos clínicos. Veamos el Diego Ortega. Este lo conozco. Diego Ortega, tiene imágenes de evaluación. Y este está mejor evaluado. Cuando era flaco, que ahora este está más gordo. Ya, les leo el Diego Ortega. Diego Ortega es un chico de skate. Yo a los de Santiago, yo hago un taller de skate, ya no lo estoy haciendo por el tema de la pandemia, pero yo tengo un taller de skate donde enseño a chicos de skater a entrenar, entonces los mejoro físicamente. Entonces el Diego es uno de los chicos del taller, por eso le hacía ese comentario. Bueno, leamos la historia del Diego de aquella vez. Estos casos clínicos son la Diana, el Felipe Santos, el José de la Ode, de hecho ellos ya se titularon, así que estos casos deben ser del 2018, 2019. Bueno, dice Diego Ortega, 15 años, de hecho el Diego ya tiene 19, claro, debe ser hace 4 años atrás. Diego Ortega, masculino, fecha de nacimiento del año 2002, 15 años de edad, practica skate y fútbol, es estudiante, y el diagnóstico de él es un E15 grado 3, pero puede ser también 2, ahí tenían la duda los chiquillos. ¿Cuál es el motivo de consulta? Dolor del tobillo en la cara anterolateral medial del tobillo izquierdo. ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? Me caí de una baranda con una inversión del tobillo. El dolor le imposibilita hacer un movimiento en especial, no me deja caer vacío, que es un truco de skate, y no le dejan dar 100% de seguridad. ¿Qué movimiento le duele? La inversión del tobillo izquierdo. Entonces, él vino por un problema del tobillo izquierdo, principalmente en una escala, en un body chart, señala que le duele como de la rodilla hasta el tobillo. El dolor que siente es grado 5, moderado, y bueno, después hay unos EVA ahí relacionados con la palpación. Anamnesis remota, este está más lesionado, y 15 muñecas, 15 tobillos, asmático, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tiene hábitos, así que vamos con la evaluación postural. Y esta ahí los chicos lo hicieron mucho mejor. Voy a aumentar la pantalla. Inspección general. Ya. Acá, ahora ustedes me dicen, y después leemos lo que escribieron los chiquillos. ¿Qué ven ustedes del Diego? Primero veámoslo, nosotros estamos haciendo el análisis solamente anterior, no se fijen en la imagen ni lateral, ni en la imagen posterior, porque eso todavía no lo vemos. Solamente fíjense en la imagen anterior, en esta imagen. ¿Qué me pueden decir del Diego en la imagen anterior? De hecho, yo le voy a sacar una foto y se la voy a mandar al grupo de los skaters. Soy muy malo yo, pero está bien. ¿Qué ven en la imagen anterior? El lado izquierdo se ve como más caído, veo yo. El lado izquierdo más caído, el codo izquierdo más caído. Por el pezón, digo, porque se ve que está por la línea roja. Ya, muy buena, eso está muy bien. El pezón del lado izquierdo está más abajo, entonces podrían ustedes deducir que él está inclinado hacia la izquierda, que el tronco lo tiene inclinado hacia la izquierda. ¿Y el tobillo lesionado era el derecho o el izquierdo? No me acuerdo cuál era el tobillo. El izquierdo. El izquierdo, y él está inclinado entonces hacia la izquierda. No tiene mucho que ver, porque debería estar inclinado al otro lado si le doliera. Lo pasamos rápido. Muy bien eso. Entonces, él está inclinado hacia el lado izquierdo porque el pezón del lado izquierdo está más bajo. ¿Algo más que vean? Está difícil el Diego. En la extremidad derecha, ¿cómo encuentran la extremidad inferior derecha? Miren la extremidad inferior derecha en comparación con la del lado izquierdo. Yo ahí veo algo. ¿Qué ven? ¿Está rotado interno? ¿Está rotado externo? ¿Qué dicen? Rotado externo. La extremidad
la extremidad inferior derecha, principalmente en la zona del fémur, eso está como rotado externo, se ve externo. Pero en verdad el Diego no tiene muchos problemas posturales, solamente está inclinado un poco el tronco a la izquierda, por el tema del pezón que está muy bien, y la pierna derecha que estaría rotada externa. Veamos qué escribieron los chiquillos. Aparentemente hay una sola base de sustentación, de cuádriceps pierde fuerza, de isquiotibiales, no, esto... ¿verdad? No hay alteraciones posturales que yo observe. Esas que me nombraron recién, pero son menores, no tienen que ver con la patología. Veamos el último, Armando Contreras. Este sí que está chueco. Este sí que está chueco. Ya. Este sí. Este está bueno. Ya, leamos este caso entonces. Ficha clínica, esto igual es de hace rato. Nombre, Armando Contreras, 17 años, estudiante, dolor de tobillo, tiene una tendinopatía de los fibulares, presenta un dolor punzante, dolor de tobillo, dolor punzante, mecanismo de lesión, un truco de skate, eversión del tobillo derecho, le imposibilita a caminar y le duele a la eversión del pie. Dolor grado 6. Entonces me voy a quedar con esta imagen. Esta imagen, o sea, esta lo voy a duplicar la diapositiva, me voy a quedar con esto ya. Ojo, cuando después en un caso clínico ustedes hagan una exposición de un caso y tienen que subir al paciente y mostrarlo para que no se reconozca la cara del paciente, principalmente se usa una línea negra en el ojo. Entonces, esa línea negra un poco ahí le quita la cara, la identificación de la cara. Ya, mi amigo acá Armando sí que está... ¿Lo ven, cierto? ¿Qué es lo más evidente? Esas líneas oclusales, visuales, nasales, auditivas, ¿hacia dónde están inclinadas? Que se nota mucho. ¿Hacia dónde está inclinado mi amigo? A la derecha. La cabeza está inclinada hacia la derecha respecto al tronco. Si él está inclinado a la derecha, ¿lo ven rotado hacia el mismo lado o hacia el lado contrario? ¿El cuello está rotado hacia el mismo lado o hacia el lado contrario? Está inclinado a la derecha, está súper bien. Pero él tiene una rotación... Al contrario. Ya. Está inclinado hacia la derecha, rotado hacia el lado contrario, y de hecho yo con eso, yo sé que él tiene un problema del atlas y del occipital, porque la mayoría de las rotaciones ocurren a nivel de la atlantodontoidea, entonces él tiene un problema cervical alto, por eso que está inclinado hacia la derecha y rotado hacia la izquierda. Posición de hombro y posición ahí del pezón. Bien, inclinado hacia la derecha, inclinado hacia la izquierda, normal, ¿qué dicen? En lo que es tronco. ¿Cómo ven la línea mamilar y cómo ven la línea acromial? ¿Está inclinada o no está inclinada? Inclinada. ¿Hacia dónde? A la derecha. A la derecha también, ya. Nos vamos a fijar después en los ángulos de la talla. Los ángulos de la talla, ¿cuál está más ampliado cuál está más disminuido? El ángulo de la talla que el ángulo que hay entre el codo y el tronco. ¿Cómo está el ángulo de la talla derecho y cómo está el ángulo de la talla izquierdo? ¿Cuál está aumentado? ¿Cuál está disminuido? El izquierdo está disminuido. El izquierdo está disminuido, ¿ya? Y el derecho está aumentado. Principalmente ahí no hay mucho que un poco que decir, porque no sabemos cuál es el que está alterado, si el que está grande o el que está chico, porque la posición de las manos en verdad está relativamente correcta. Así que en verdad no podemos definir algo en base a los ángulos de la talla, pero sí podemos escribir en la evaluación postural que el ángulo de la talla derecho está aumentado y que el ángulo de la talla izquierdo está disminuido. ¿Por qué razón? No lo podemos saber, ¿ya? Y si vemos ahora los pies, porque no se le alcanza a ver muy bien las extremidades inferiores, los pies están en supino, prono o posición normal. El chico está en supino, ¿cierto? Él está apoyado con los bordes laterales del pie. Entonces aquellas cosas son las que uno debería visualizar
en una evaluación postural y como lo han hecho hasta ahora, está bien. Entonces me voy a ir de acá y me voy a ir a mi pago. Entonces, cuando yo hoy día o mañana les publique la tarea que tienen que hacer sobre evaluación postural, que la van a tener que hacer en grupos, un poco en los mismos grupos que me expusieron la semana pasada, y de hecho después me van a tener que exponer el trabajo que hicieron, las cosas que hay que fijarse en una evaluación postural, tanto a través de una vista anterior, posterior y lateral, son estas listas de cosas de acá. Principalmente la vista anterior de la posterior se diferencia principalmente porque la posición de la cabeza y el cuello solamente se visualiza a través de la línea auditiva, ya no podemos ver la línea ocular y oclusal, no se ve la boca y los ojos. La disposición de las extremidades superiores un poco pierde visualización porque ya lo estamos viendo desde atrás y no se ve muy claro qué es lo que está sucediendo. La palma de las manos sí es una muy buena sugerencia de cómo está ubicada la posición de la extremidad superior. Bueno, acá lo que sí es importante de la vista posterior es que podemos visualizar la escápula, entonces uno podría decir que hay una disquinesia tipo 1, 2 y 3, esto se lo voy a escribir en el chat. Uno podría describir una disquinesia. No sé si quizá puedo encontrar algo de disquinesia y así no lo escribo y lo muestro. Disquinesia escapular. Ahí dice tipo 1, 2 y 3. Está buena esta diapositiva. Y así es. Después, si vieran algo así, ¿qué dirían? Bueno, la posición de la escápula va a definir principalmente si es que hay disquinesia o no. Entonces acá les muestro una diapositiva que acabo de encontrar sobre las disquinesias. Tenemos que escribirlo en el chat. Entonces, principalmente las disquinesias se dividen en disquinesia tipo 1, 2 y 3. La disquinesia es una alteración de la posición de la escápula. Entonces, cuando hay una disquinesia tipo 1, lo único que aparece, lo único que se nota, porque principalmente las disquinesias son la escápula alada o estas escápulas que aparecen como si fueran unas alas de murciélago. Entonces, la disquinesia tipo 1, que es la más leve, es cuando solamente se observa el ángulo inferior de la escápula. Cuando se observa el borde inferior... Yo, hablando de la escápula alada, yo tengo ese problema. No sé si se lo ha mostrado a usted en la universidad. ¿Tiene escápula alada? No lo he visto, pero si es que lo tiene, la vamos a evaluar ahí en el laboratorio presencial. Bueno, si usted se le nota el ángulo inferior de la escápula, significa que usted tiene, lo evalúo normalmente desde atrás y yo le veo el ángulo inferior de la escápula, usted tiene disquinesia tipo 1. Si usted se le nota el borde medial de la escápula más el ángulo inferior, usted tiene disquinesia tipo 2. Pero usted, además del ángulo inferior, además del borde medial de la escápula, se le nota también el ángulo superior, y además eso está asociado principalmente a dolores del hombro, usted tiene disquinesia tipo 3. ¿Ya? Entonces, las disquinesias escapulares se clasifican grado 1, 2 y 3 según la zona de la escápula que se visualiza. Si se visualiza el ángulo inferior de la escápula, es tipo 1. Si se visualiza el borde medial, es tipo 2. Y si se visualiza el ángulo inferior, el borde medial, más el ángulo superior, y eso está asociado principalmente a dolores del hombro, eso es grado 3. Entonces, la posición y el alineamiento de la escápula es importante en la evaluación postural atrás. Posterior. Otro va a ser la alineación de los procesos espinosos. Si los procesos espinosos están alineados o no, eso un poco va a marcar si el paciente tiene escoliosis o no tiene escoliosis. Después el triángulo de la talla también lo puedo observar por posterior, puedo seguir viendo la cresta ilíaca, puedo ver eso sí la espina ilíaca posterior superior, que son como los dos hoyitos que están atrás en la pelvis, que se notan muy claramente cuando uno es ectomorfo y que principalmente define un poco la posición del sacro. Puedo ver la base del sacro, puedo ver cómo está dispuesta la línea glútea e interglútea, si el paciente tiene algo que me permite verlo, principalmente una ropa ajustada. La disposición de las extremidades inferiores, cuál es la posición de la fosa poplitea, cuál es la línea vertical, si la línea vertical del tendón de Aquiles está cargado hacia un lado o hacia otro, porque si la línea del tendón de Aquiles está cargado hacia medial, significa que el paciente está pronado, y si está hacia lateral, significa que está supino el pie. Cómo está apoyado el pie, que es mucho más fácil, mejor visualizarlo desde atrás que desde adelante. Y eso es un poco lo que se diferencia la visión posterior de la anterior. Tiene mucho más cosas para observar, principalmente en lo que corresponde un poco a los procesos espinosos, a la posición de la escápula, un poco a lo que sucede en la columna.
Y por último tenemos la vista lateral, y la vista lateral va a permitir ver la relación que hay entre la cabeza y el cuello, si está anteproyectado o retroproyectado, la aumento, disminución o mantención de las lordosis y sifosis, la disposición de las extremidades superiores más en una vista si está anteproyectado o retroproyectado, el abdomen, si está salido o no, y eso un poco no habla de que el paciente sea gordo o flaco, sino que habla de que principalmente el paciente tiene o no control de la musculatura abdominal. La posición de la pelvis, anteversión o retroversión pélvica, y la posición de la rodilla, que puede estar en una flexión mantenida o en una hiperextensión mantenida. Entonces, la evaluación postural global en esta vista anterior, posterior y lateral, donde hay que darse cuenta que yo acá les doy como los tips de lo que hay que fijarse, principalmente permite saber si cuando nosotros vemos a través de la vista posterior, nos va a permitir saber qué tan equilibrada está la columna respecto a las posiciones del cuerpo, ¿ya? Cómo está en la vista posterior, principalmente lo que uno define cuál es la posición de la columna respecto al cuerpo. Y que se puede materializar a través del uso de una plomada y de estos espejos que tienen estas líneas cuadriculadas. En una vista lateral, principalmente lo que más se observa son cómo están dispuestas las lordosis y las sifosis, y un poco también cómo está proyectada la cabeza sobre el tronco, más que nada. Y por último, en una vista anterior, principalmente nosotros también vemos la disposición de la columna vertebral, pero sin tenerlo como referencia, porque no estamos viendo los procesos espinosos, pero permite visualizar de manera muy clara a la vista anterior aquellas inclinaciones que vienen por la inclinación de estas líneas transversales, que son la oclusal, la auditiva, la del pezón, la del ombligo, la de las crestas ilíacas, etc. Para mí entender, porque al fin y al cabo estamos haciendo una evaluación postural global, pero enfocándonos en las extremidades superiores e inferiores. Entonces, lo que a mí me importa de una evaluación postural en una evaluación de extremidades es reconocer cuál es la posición de la extremidad superior e inferior, para poder esa posición de la extremidad superior e inferior relacionarla un poco con el problema del paciente. Si a mí me llega un paciente que me dice que, como el caso de la primera chica que decía que se había caído, se había golpeado la rodilla, en la evaluación postural no va a haber no debería haber nada muy importante que se relacione con la lesión, porque la lesión fue solamente por una caída. Me caí, me golpeé y me duele, que es algo normal en una caída. Entonces, claro, lo que yo puedo encontrar en la evaluación postural no tiene mucha relación en verdad con la caída, a menos que la caída sea recurrente, como lo comentaba, y habría que hacerlo evaluar, pero de hecho, si ustedes se dieron cuenta, no había grandes rasgos en las extremidades inferiores de esa chica que se había caído. Pero en el tercer caso, porque el segundo está relativamente bien, el tercer caso, que era el del Armando, claro, el problema del tobillo está relacionado mucho quizás con la postura global que él tiene. Él se ve un poco disminuido de musculatura, se ve que estas rotaciones del cuello, tiene mayor cantidad de alteraciones posturales que el resto de los pacientes que vivo. Entonces sí, eso obviamente le puede afectar a la pierna, pero lo que yo hago la invitación acá es que si estamos evaluando las extremidades inferiores y superiores, hay que fijarse en eso, en las extremidades superiores e inferiores. No la columna obviamente igual, pero quizás como una causa del problema de las extremidades, porque el problema del paciente, el paciente no nos vino a visitar por un problema de la columna, vino a visitarnos por un problema de extremidad superior e inferior. Cuando nos toque columna, obviamente ahí le daremos todo el énfasis. De hecho, la evaluación postural en el TKE2 yo lo hago mucho más enfático, mucho más puntual, porque obviamente forma parte de la columna. Pero en este caso no, acá lo que hay que fijarse es en las extremidades superiores e inferiores, y lo que yo les recomiendo de las extremidades superiores e inferiores, lo que se tienen que fijar es principalmente cómo están dispuestas. Están rotadas internamente, están rotadas externamente, tienen flexión, tienen extensión, tienen alguna de esas posiciones mantenidas, está rotada, tiene el trofismo muscular de un brazo que es más o menos correcto, los pies del sujeto están en prono, están en supino, eso es lo relevante. Y en base a esa posición, que tenga la posición que tenga la extremidad superior e inferior en esta evaluación postural, poder crear hipótesis para los siguientes ítems que vamos a evaluar. Entonces, yo les voy a colocar este ejemplo. A mí me gusta mucho este ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Un valgo o un varo de rodilla? Varo. Varo, ¿cierto? Ya. Entonces, si es un varo de rodilla, imaginemos que las dos rodillas están en varo. ¿Cuál ligamento está tenso? ¿El medial o el lateral? Para la imagen acá, por ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es el que está tenso? Si el lateral.
El lateral, el ligamento lateral, el ligamento colateral lateral de la rodilla es el que estaría tenso. Y el ligamento colateral medial estaría como laxo, así como relajado. Bien, ¿cierto? Y en el caso de las superficies articulares, ¿cuáles de los cóndilos del fémur está sufriendo compresión y cuáles de los cóndilos del fémur está sufriendo distracción? Se están separando. ¿Cuál de los cóndilos del fémur está sufriendo compresión debido al valgo de la rodilla? El lateral. El medial. Perdón, el medial. Medial. Entonces, piensen en esto. Les llega el paciente, ustedes ven un varo de rodilla y el paciente, ustedes le preguntaron antes, ¿y por qué viene? Vengo por 2 dolores de rodilla, le dice el paciente. Las rodillas me duelen por afuera y me duelen por adentro. Lo vemos posturalmente, tiene un varo de rodilla. Entonces yo les digo a ustedes, ¿el dolor lateral de la rodilla es ligamentoso o es óseo o articular? Entendiendo, vamos a colocarle, ¿es ligamentoso o articular? ¿El dolor de la cara lateral de la rodilla es ligamentoso o es articular? El dolor que tiene el paciente lateralmente. ¿Ligamentoso? Es ligamentoso porque debido a la posición del varo, el ligamento está tenso y al estar tenso envía señales dolorosas. Entonces, el dolor lateral de un paciente que tiene varo de rodilla podría ser porque tiene los ligamentos laterales tensos. Puede ser porque, insisto, la evaluación postural, yo en la evaluación postural no puedo confirmar nada. En la anamnesis tampoco puedo confirmar nada. Las confirmaciones las voy a llevar a cabo con los otros ítems de la evaluación. Entonces, el paciente llegó, tiene varo, tiene 2 dolores, lateral y medial, y ahora ya sabemos que le duele lateralmente por tensión del ligamento. Y el dolor medial sería ligamentoso o articular. El dolor medial. Articular. Articular. ¿Por qué? Porque ahí se está llevando a cabo un proceso compresivo de las superficies articulares. Entonces, eso a mí me importa, en verdad. Eso es lo que más me importa, de que uno puede hacer un análisis de esa posición de la articulación llevando a lo que está sufriendo el tejido. Entonces, en un varo de rodilla, los ligamentos que están tensos son los laterales. Entonces, un dolor lateral podría ser por tensión ligamentosa, y en la cara medial de esa rodilla está habiendo un proceso de tipo compresivo. Los ligamentos ahí están laxos, pero las superficies articulares están comprimiéndose. Y por lo tanto, el dolor que podría sentir un paciente que tiene un varo de rodilla en la cara medial podría deberse a un proceso compresivo en la articulación o de desgaste de la articulación en esa zona. Ahora yo les pregunto, ¿y si lo miramos más arriba y más abajo, los pies de un varo, ¿cómo están? ¿Supino o prono? En supinación. Supino. Supino, ya, muy bien. Y los fémur de una rodilla en varo, ¿están rotados externo o están rotados interno? Interno. No lo vean en la imagen, piénsenlo. Si yo tengo un varo de rodilla, ¿cómo deberían estar mis fémur? ¿Rotado interno o externo? No lo vean por la imagen. Están rotados externo. En un varo de rodilla, los fémur deberían estar rotados externos, porque cuando los fémur están rotados internos, ocurre un valgo de rodilla, que es lo contrario. Las niñas corren con valgo de rodilla cuando se están desarrollando, porque tienen los fémur rotados internos, porque sus caderas son más pequeñas todavía. Entonces yo puedo crear mucho análisis ya. Entonces, miren, el último análisis de esto ya. Paciente con dolor de la cara lateral, cara medial de la rodilla, tiene varo de rodilla en la evaluación postural, sabemos que el dolor lateral es ligamentoso, que el dolor medial es por un proceso compresivo en la articulación, sabemos que el pie está supinado, sabemos que el fémur está rotado externo. Pregunta del millón, ¿cómo están los glúteos? ¿Los glúteos están cortos o los glúteos están largos? De un paciente que tiene los fémur rotados externamente. Largo. ¿O cortos? ¿Qué piensan? Los pilláis. ¿Cómo están esos glúteos medios, ese glúteo mayor de un paciente que tiene los fémur rotados hacia externo? ¿Los tiene cortos o los tiene largos? Largo entendiendo que están estirados o están cortos acortados. Corto. El paciente que tiene los pacientes que tenga un varo de rodilla, que tenga un fémur rotado externo, lo más probable es que él tiene la musculatura glútea, la tiene corta.
Entonces, cuando yo después lo evalúe, la musculatura, evalúe la elasticidad del glúteo, del piramidal, este paciente va a tener acortamiento de esa musculatura. Esa musculatura está corta porque está rotado externo y los músculos que son los glúteos, el glúteo mayor, el piramidal, son rotadores externos. Entonces es como que están contraídos constantemente. El varo, de hecho, se mantiene porque esos músculos están contracturados, están en acción, están sobreactivados, como lo quieran ver ustedes. Pero eso quiero ir. Yo en una evaluación postural puedo sacar muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. Y hay una cosa que también destaco. En una evaluación postural, yo puedo estar haciendo la evaluación postural y a la misma vez puedo estar haciendo la anamnesis para ganar tiempo. Eso también es una forma para poder hacer la evaluación más rápida. Bueno, en la inspección local de la lesión, es decir, en este paciente que le duele la rodilla, yo me tengo que fijar en la piel, si hay hinchazón, atrofia, heridas, deformidades. Me tengo que fijar en la musculatura, si está hipertónica, hipertrófica, hipotónica o hay atrofia muscular. Si hay presencia de hematoma, más conocido como desde el punto de vista clínico se dice equimosis. Si hay la presencia o no de alguna órtesis, si hay una rodillera, por ejemplo, o un cabestrillo usándose. Y cuál es el estado de la cicatrización, porque también hay que fijarse eso. Si el paciente fue operado o intervenido quirúrgicamente, hay que ver cómo está la cicatriz. Hace un tiempo atrás, una semana, estuve viendo a una paciente, antes de lesionarme, estuve viendo a una paciente que se había fracturado la tibia y la fíbula por una luxofractura de tobillo. Entonces las cicatrices de hoy en día a los pacientes ya no los cosen, a los pacientes les ponen corchetes. Te ponen corchetes en vez de coser a los pacientes con hilo, ahora los pacientes son corcheteados. Porque se entiende que la cicatrización con los corchetes es mucho mejor. Es súper agresiva porque te están poniendo un corchete, pero en verdad el proceso de cicatrización es mucho mejor. Así que obviamente hay que ver el estado de la cicatriz. El estado de la cicatriz es súper importante de evaluarla y de hecho es súper importante que ustedes sepan manejar una cicatriz, saber algunas cositas sobre la cicatriz, porque les va a ayudar mucho en los procesos de rehabilitación de los pacientes que recién fueron operados. Entonces, van a tener una tarea, bueno, yo le puse tarea, pero no es que tengan una tarea. Lo que yo quiero, y es el trabajo práctico que van a hacer, el primer trabajo práctico, hoy día voy a escribir una tarea, principalmente la tarea va a ser hacer una evaluación postural en los grupos de trabajo que están teniendo, que son como de 5, 3, bueno, los 3 de Santiago y algunos otros que son 5, 4. Me van a tener que evaluar a 2 personas posturalmente, ojalá personas que tengan alteraciones posturales, no me sirve nada evaluar a alguien que está sano, porque no voy a hablar de nada que tiene. Entonces me van a tener que evaluar posturalmente a una persona con las 3 vistas, anterior, lateral, posterior, y hacer el análisis de esa evaluación postural. El paciente tiene... Usted no, cuando les pida la tarea, ustedes no tienen que evaluar a la persona y contar todo lo que tiene, usted tiene que contar lo que tiene malo. Y lo que usted me dijo que no estaba malo, se entiende que está bueno. ¿Ya? Eso es súper importante. Uno no llena solamente la información que es útil. Y la información que es útil en una evaluación postural es principalmente la que está mala. Entonces, para ver si estamos claros. Las piernas, valgo o varo, de la primera foto. Valgo. Valgo, ¿cierto? Y los pies, por lo tanto, están pronados o supinados. Pronado. Y los fémur, rotado interno o externo de estos pies de estas rodillas que están en valgos. Los fémur, ¿cómo están? Interno. Interno. Rotado interno. ¿Qué tiene este paciente? Lo más llamativo de este segundo paciente, de este adulto mayor. ¿Qué es lo que tiene? En esta vista lateral. ¿Qué es lo más llamativo de este paciente? La posición que tiene estando derecho. Pero ¿cómo se llama cuando uno tiene esa joroba? Tiene un nombre técnico. La joroba del paciente. ¿Cómo le dirían cuando tengan que describir la posición del paciente? No van a escribir el adulto mayor con joroba, pues no pueden escribir eso. ¿Jiba? ¿Cómo? ¿Jiba? No pueden escribir jiba tampoco. ¿Cómo se llama? Lordosis cervical, ¿eso? Sí, pues ya, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene aumentada? ¿La lordosis o la sifosis? Lordosis. ¿La lordosis? No, si tiene jiba, una de las alumnas dijo tenía jiba costal, está bien, tiene jiba costal. Pero si lo tuviéramos que colocar en la evaluación postural, en el informe de evaluación postural, ¿qué colocamos?
¿Qué tiene? Hiper. ¿Hiper qué? Hipercifosis. Hipercifosis. Lo que principalmente tiene este paciente es una hipercifosis torácica, muy marcada, de hecho. Tiene la giga costal típica de un paciente adulto mayor, pero tiene una hipercifosis muy marcada. Y esa hipercifosis después genera principalmente una rectificación de columna lumbar, de columna cervical, con una rectificación cervical y lumbar. Ya, la guaguita, ¿qué tiene? Esta guaguita nació con una parálisis braquial obstétrica de la mano derecha. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la posición más evidente que tiene esa extremidad superior derecha? ¿Cómo está? ¿Hipertonía tiene o no? No, en verdad no se puede notar mucho si tiene hipertonía o no, pero la posición, ¿qué posición tiene esa extremidad superior derecha? Profe, ¿puede ser lo que mencionó usted, como que puede tener las palmas hacia atrás y puede estar rotado internamente? Él está rotado interno. De hecho, todos los niños que nacen con parálisis braquial, la parálisis braquial obstétrica, si no la conocen como patología, es cuando los niños los jalan desde el cuello en el canal del parto, entonces le sobreestiran el plexo braquial. Entonces los niños nacen con parálisis braquial obstétrica. Es una parálisis de los músculos de la extremidad superior que puede estar asociado a una hipotrofia o atrofia, lo que no se ve en este caso de esta imagen, pero como el niño posiciona la mano de esa forma, ¿por qué no puede rotarla externo? Entonces, en esa foto se ve claramente que hay una rotación interna de extremidad superior y una posición de flexión de muñeca mantenida. La muñeca está mantenida en flexión y además está en la extremidad superior interna. ¿Ya? Así que eso, bueno, hoy día yo creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy día, mañana voy a ir con la palpación, le voy a escribir, ahora les voy a actualizar la plataforma y también les voy a actualizar la plataforma y les voy a armar la tarea que van a tener como 2 semanas para entregar la tarea. Les voy a crear el práctico que va a ser una evaluación postural. Ah, y esto quería ver, esto le quería colocar. Pero ahí dice... Espérenme un poquito. Quería ver si me descubrían qué tipo de disquinesia era esta. Con esto cierro. Esta disquinesia... No, me equivoqué. Opciones, eliminar del doc. Ahí se va. Esta disquinesia. Si le colocara... la voy a colocar en el Power. Un poco mejor. Le llega esta disquinesia. Tipo 1, 2 o 3. ¿Qué dicen? De ambas escápulas. 1, 2 o 3. ¿Cuál sería? Según ustedes. La disquinesia que ven. Esta. Ambas. La estamos en marcar a la izquierda, pero ambas. ¿Cuál sería? 1, 2 o 3. 2. 2. Es que lo puede agrandar un poquito, es que la veo muy chica la imagen. 1, 2 o 3. Recuerden, la 1 solamente el ángulo inferior. La 2 el ángulo inferior y el borde medial. Y la 3 todo. 2. Esta es 2, porque se ve muy claro el ángulo inferior y se ve una parte del borde medial. Esta es 2. ¿Ya? De hecho, ahí en la imagen decía que era 1, pero esta no es 1, porque la izquierda quizás es 1, pero la derecha es 2, así clara, porque se nota el borde medial. La escápula izquierda podría ser 1, porque se nota solamente el ángulo inferior. Pero la escápula del lado derecho es 2, porque se ve el borde medial y el ángulo inferior. ¿Qué músculos no están funcionando en una disquinesia? ¿Qué músculos deberían mantener la escápula adherida al tronco? ¿Qué no está funcionando acá? ¿Qué músculo? Si usted... ¿Romboides? Ya, muy bien. Y además del romboide, ¿qué más me está fallando? Trapecio. No, trapecio no. Trapecio no tiene nada que ver con la estabilidad de la escápula. El romboide y uno que se inserta en las costillas, que nace de la escápula y se inserta en las costillas, que lo tienen altamente desarrollado los boxeadores. El cerrato. ¿El qué? Cerrato. El cerrato. Pero es que hay varios cerratos. ¿Cuál cerrato? Me pongo pesado, pero es para puro hincharlo. ¿Cuál cerrato?
Porque hay varios cerratos. Entonces, ¿cuál cerrato? Es cuando yo me pongo quisquilloso. ¿Cerrato mayor? No, no hay ni uno mayor. Hay uno que se llama póstero superior, póstero inferior y el anterior. ¿Cuál de los cerratos? El Kitaro escribió ahí el cerrato anterior. El cerrato anteriores, ¿ya? Un paciente que tiene disquinesia, sea tipo 1, 2 o 3, principalmente la 1 y la 2, se debe a un mal control y a un mal trofismo y a un mal tono muscular o una mala fuerza, a un déficit muscular principalmente del cerrato anterior y de los romboides, del romboide mayor y menor y del cerrato anterior. ¿Por qué? Porque existe otro cerrato que se llama póstero superior y póstero inferior, pero eso tiene que ver como con las costillas y la columna, pero eso no tiene nada que ver con la estabilidad de la escápula. La estabilidad de la escápula está dada por el cerrato anterior, que es un músculo que va desde la cara anterior de la escápula hasta las costillas por la cara anterolateral, y los romboides que van desde las vértebras torácicas altas a los bordes mediales de la escápula. El romboide es menor por encima de la espina de la escápula y el romboide es mayor por debajo de la espina de la escápula. Pero es importante saberlo porque ya diagnosticamos al paciente con disquinesia, hay que mejorarle la disquinesia, pero ¿y cómo se la mejoramos? Hay que entrenar el cerrato anterior y hay que entrenar los romboides. Y ahí después ustedes deberían saber ejercicios para esos dos músculos. Ya, pero eso más que nada para un poco darle la línea al asunto. Y un poco también es lo mismo, por ejemplo, en los valgos de rodilla, las rodillas están en valgo porque los fémures están rotados internos. Entonces, este paciente no va a mejorar nunca su rodilla si no les trabajamos sus glúteos. ¿Por qué? Porque los glúteos medio y mayor son rotadores externos junto con el piramidal, y esos músculos lo más probable es que están inhibidos, están atrofiados, y hay que activarlos para que el paciente vuelva a rotar su fémur hacia afuera, hacia externo, y así se mejore la posición de la rodilla, y mejorándose la posición de la rodilla, lo más probable es que va a acabarse el pie pronado. Podría ser uno de los tratamientos. Este paciente, la hipercifosis torácica, no hay mucha forma de corregirlo, porque esto ya es un daño estructural. El paciente tiene que haber estado mucho tiempo y se puso en esta postura. Y en el caso de los niños, bueno, esto principalmente, si hay una rotación interna, hay un déficit del nervio axilar y del nervio radial. El nervio radial ayuda a la supinación y el nervio axilar es que rota el hombro hacia externo. Así que habría que hacer neurodinamia, que es estiramiento de los nervios radiales y ¿cómo se llama? Y axilar, para ayudar a que este niño tenga mejor control de la extremidad superior. ¿Por qué tiene un problema del radial? ¿Por qué yo puedo saber que tiene un problema del nervio radial? Por la mantención de la flexión de la muñeca. Si el niño tiene mantención de la flexión de la muñeca, significa que no puede hacer extensión de muñeca. Le cuesta hacer extensión de muñeca. ¿Y cuál es el nervio encargado de la extensión de la muñeca? El radial. Entonces, a este niño hay que sanarle dos nervios, el axilar y el radial. Y es un poco las relaciones clínicas de lo que yo puedo sacar de esas evaluaciones posturales. Ya pues, estamos hoy día. Estuvo buena a mí me gusta la clase, o sea, a mí me gustó la clase porque por lo menos participaron y dijeron muy bien este valor, no sé quién es el que participó porque no lo veía, pero dijeron muy bien esto de la rodilla, dijeron muy bien esto otro, ahí me fallaron con la hipercifosis torácica nomás, que no, jiba costal está bien, pero desde el punto de vista de posición debería ser hipercifosis torácica, pero el resto en verdad anduvieron impecable hoy día. Así que ya vamos el cuarto ítem, está ya listo el día de hoy, no le damos tanta importancia porque al fin y al cabo, como les decía recién, la evaluación postural tiene un mayor hincapié y foco cuando es la evaluación, cuando el paciente viene por un problema de la columna. Cuando el paciente viene por un problema de extremidad superior e inferior, se hace la evaluación postural para ver si la columna tiene que ver con el problema de la extremidad superior y un poco ver la posición de las extremidades superiores para poder crear algunas ideas de tratamiento, pero la inspección estructural local y global, la local obviamente es importante en un paciente con problemas de extremidades superiores e inferiores, pero en la global no es tan detallada porque al fin y al cabo la evaluación postural global está más dada para aquellos pacientes que tienen problemas de columna, escoliosis, discopatía, etc. Así que cuando lo veamos en TKE2, este ítem se va a ver con mucho mayor detalle. Pero se entiende la idea y obviamente algo que van a practicar en la tarea que van a hacer y
Y de hecho en el laboratorio, en el primer laboratorio presencial, con lo que vamos a partir es la evaluación postural. Así que quedamos en este ítem, que es la palpación, y esta va a durar varias semanas, porque acá vamos a hablar de palpación de hombro, de codo, de muñeca, palpación de cadera, rodilla y tobillo. ¿Cuáles son las estructuras que tenemos que tocar y palpar en el hombro, en el codo y en la muñeca? Y las estructuras que tenemos que tocar en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Así que mañana partimos con palpación. Y se van dando cuenta del Power que tiene 400 diapositivas, ya vamos en la 120, parece ya. Digamos, casi 150, 138. Ya, chiquillos, detengo la grabación para comentárselo, o sea, para compartírsela después. Ahora voy a actualizar la plataforma en este rato. Y le encargo, mándenme los PowerPoint para meter su información acá en esta presentación, y así ustedes se queden con la